Buenas noches. Ahora vamos a ver el ejemplo 3 del tema análisis macroscópico de procesos en estado uniforme transitorio en una variable independiente. El problema es un problema de balance de masa que indica que se tiene un reactor por tandas o un reactor batch que consiste en un recipiente o tanque que se coloca en el cual se coloca una cantidad de reactivo A con otra cantidad de reactivo B, donde B se encuentra en exceso y entre ambas ocurre una reacción irreversible de segundo orden del tipo 3A más 2B igual a productos. Se necesita encontrar la variación de la cantidad de A con el tiempo durante la reacción. Entonces aquí es importante notar primero que es un reactor por tandas, luego que es una reacción entre dos sustancias A y B, es una reacción irreversible de segundo orden y es muy importante ver el tema de la estequiometría de la reacción. Dentro de los equipos que se tienen, vamos a utilizar los mismos diagramas que vimos en el problema anterior, porque normalmente un reactor tipo batch es un reactor que tiene una transferencia de calor, sea para enfriar o calentar la solución, que podría ser por medio de una chaqueta o una camisa exterior, podría ser por medio de un serpentín o podría ser por medio de un intercambiador de calor externo. Aquí en este caso tiene entradas y salidas, pero sabemos que al ser el proceso batch simplemente esas entradas y salidas estarían cerradas. Y nuestro volumen de control va a ser entonces el volumen que se encuentra dentro de nuestro reactor. Podemos verlo como el volumen que se encuentra dentro del reactor o la masa que se encuentra dentro del reactor. Para nuestros efectos vamos a utilizar el volumen. Una vez que tenemos definido el volumen de control, vamos a definir las variables. La variable independiente, al ser un proceso transitorio, continúa siendo el tiempo en segundos. Las variables dependientes van a ser las concentraciones instantáneas de las sustancias A y B en kilomol entre metro cúbico. Las variables fijas vamos a indicar que son las concentraciones iniciales de A y B en el proceso y el volumen dentro de la solución, y como parámetros definimos la densidad de la solución dentro del reactor y el coeficiente de velocidad de reacción, que es un coeficiente de segundo orden, de una reacción de segundo orden, y por lo tanto tiene unidades de metro cúbico entre kilomol segundo. Una vez que tenemos definidas las variables, vamos a proceder a hacer el balance de masa o aplicar la ley de conservación sobre la masa de la sustancia A. Dado que queremos la variación de la concentración de A con respecto al tiempo, o de la masa de A con respecto al tiempo, vamos a proceder a hacer el balance sobre esa sustancia. Entonces tenemos los 5 elementos de la ley de conservación, donde la velocidad de acumulación viene dada por el cambio de la masa de A con respecto al tiempo. El flujo de entrada y flujo de salida van a ser cero porque se trata de un reactor tipo batch o por lotes, y por lo tanto no hay entrada ni salida de masa. Vamos a hablar de una velocidad de producción de masa de A en donde esa velocidad de producción es igual a cero, porque en realidad lo que pasa con A es que se consume a una velocidad de reacción de menos RA. Y por lo tanto, lo que queda después de el análisis es que el cambio en la masa de A con respecto al tiempo corresponde a lo que se consume de A en la reacción, lo cual es físicamente consistente. Entonces procedemos a hacer las relaciones constitutivas y las condiciones del modelo para simplificar esa ecuación diferencial. Dentro de las relaciones constitutivas vamos a hacer la definición de lo que es la velocidad de reacción, que en este caso es una velocidad de reacción de segundo orden, donde menos RA es igual al coeficiente de velocidad de reacción por la concentración de A por la concentración de B por el volumen. Algo importante aquí que destacar es que la velocidad de reacción siempre se debe definir con respecto al reactivo limitante, que en este caso es la sustancia A. Luego tenemos que definir la estequiometría, que se
realiza de esta manera, en donde decimos que la velocidad de reacción de A tercios es igual a la velocidad de reacción de B medios. Siempre la velocidad de reacción dividida entre el coeficiente de la estequiometría o el coeficiente de la reacción correspondiente al reactivo. Entonces, en este caso, teníamos que la reacción era 3A más 2B, que nos dan productos. Por lo tanto, la velocidad de reacción de A va dividida entre 3 y eso es igual a la velocidad de reacción de B dividida entre 2. Sabiendo que la velocidad de reacción de A viene dada por la expresión anterior. Por lo tanto, la velocidad de reacción de A es 3 medios de la velocidad de reacción de B igual a la expresión K por la concentración de A por la concentración de B por el volumen. Por otro lado, se define la concentración molar como concentración igual a masa de A entre volumen y la densidad en función de la temperatura como una característica que depende de la temperatura y que es igual a la masa total entre el volumen. Dentro de las condiciones del modelo suponemos una agitación perfecta que implica un estado uniforme. Vamos a también suponer que los coeficientes son constantes. Entonces recuerden que no es suficiente que el sistema sea uniforme para decir que los parámetros son constantes. Entonces aquí simplemente es una ayuda el que sea uniforme, pero por sí mismos los parámetros estamos suponiéndolos como constantes. ¿De acuerdo? Y si no tenemos, o si tenemos duda de que sean constantes, requerimos de una expresión para cada uno de ellos, dependiente de las otras variables del sistema. Entonces en este caso decimos que tanto el coeficiente de velocidad de reacción como la densidad son constantes. Se trata de una reacción de segundo orden irreversible que tiene esta expresión de velocidad de reacción que ya hemos visto, y se trata de un proceso por lotes o un proceso tipo batch donde no hay entrada ni salida de masa.